Hemos escuchado nuevamente el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. De la cruz de Jesús, de su sacrificio en la cruz, podemos decir mil cosas, pero ¿cómo entender la cruz? Es que el que no entiende la cruz no ha entendido nada. La cruz es el centro de nuestra vida, pero ¿qué necesitamos para entender la cruz? Nosotros podríamos entender la cruz con una perfección total si viéramos el lugar del infierno que nos corresponde por nuestros pecados. Ahí se abriría nuestra mente como una explosión nuclear y nos daríamos cuenta de lo valiosa que es la cruz, de lo que nos está librando Jesús. Pero todavía ni siquiera hemos llegado a la conciencia del pecado. Muchas cosas ni siquiera, hay muchas personas que no saben que es un pecado y son cosas que siguen haciendo en su vida, cosas por las que merecerían el infierno. Y no lo saben, no se dan cuenta de eso, ni siquiera han llegado a esa etapa de la conciencia de pecado. Una vez que se tuviera la conciencia del pecado, si viniera en la conciencia de dónde vamos a quedar, cambiaría nuestra vida. Cambiaría nuestra vida. Les he platicado muchas veces de aquella mujer dedicada a la prostitución, que el Señor manda un ángel. ¿Quién sabe por qué ganó esa mujer esa gracia? ¿Quién sabe quién la ganó para ella? Pero manda el Señor un ángel, la toma en cuerpo y alma, porque a veces puede haber, la persona puede ir en espíritu a otro lugar, o a veces el Señor le lleva con cuerpo y espíritu. Todo. Ella fue con cuerpo y espíritu y fue al infierno. Y el ángel le hace ver el infierno y el lugar. Aquí es donde te toca estar si no cambias de vida. Por supuesto que esta mujer de ahí se va corriendo, busca un convento, les pide, les suplica que la dejen vivir en un rincón. Ella no aspiraba a vivir entre las religiosas, allá en un rincón donde pudiera pasarse el resto de su vida orando, el resto de su vida ahí sin salir al mundo para nada, en sacrificio. Y aún estando ahí, venía el ángel, la llevaba al lugar del infierno y le decía: este es el lugar del infierno que te va a tocar si tú no permaneces fiel. Y desaparecía del convento. De repente nadie la podía encontrar, y cuando volvían a verla estaba con las ropas quemadas, apestando a azufre, cabello, con los ojos abiertos, con un terror impresionante que le duraba horas para poder salir de ahí. Y se repitió varias veces. Es una gracia extraordinaria que Dios nos concediera ver el lugar del infierno a donde vamos a estar, por darnos nuestro paquete, como decimos aquí en México, por hacernos los importantes, los interesantes. Cuántas cosas nos pueden llevar al infierno y ni cuenta nos damos. Y cuando viene la cruz, la despreciamos. Cuando viene Jesús en su redención, lo despreciamos. Ni siquiera, estamos lejos todavía de la realidad, porque estamos lejos de la santidad. Por eso hemos meditado ya otra vez en el sacrificio del que es el enviado del Padre Celestial, Jesús el Cristo. Jesús sudó, meditábamos, Jesús sudó gotas de sangre mezcladas con sudor. Por eso dice el evangelista, como sangre, sudó como sangre, porque sí, es un estado de terror impresionante, como el que hablábamos de esta mujer. Un estado de terror lleva a la persona a esto, a que se mezcla un poco de sangre con el sudor. Esto es por el terror, pero no tanto. No podemos decir que era el terror de lo que iba a suceder con su cuerpo físico. No estaríamos hablando de ese terror de la pasión que iba a sufrir, sino el terror de la visión que él estaba teniendo, sus amadas criaturas cayendo al infierno, abriéndose el hocico del infierno para agarrar esas almas que ya nunca van a salir. Una vez que una persona entra al infierno, ya no puede salir de ahí.
ya no hay nada, no hay nadie que lo pueda sacar. Una vez que cruza la puerta del infierno, se acabó. Mientras no cruce la puerta del infierno, todavía podría alcanzar, a través de las oraciones de los que quedaron vivos y le amaron, podría alcanzar a detener ese destino de esa persona. Pero si no tiene quien le ayude y cruza esa puerta, se acabó. Ya no existe ni una sola posibilidad de salir de ese lugar llamado el infierno. Pues es lo que Jesús ve. Esto es lo que Jesús ve, a sus amadas criaturas cayendo al infierno porque no lo aceptaron, porque no lo quisieron seguir, porque quisieron seguir su propia vida. Verlos caer en manos de los demonios, ver y saber que van a sufrir por toda la eternidad, sin posibilidades de morir, sin posibilidades de que llegue la noche y poder dormir un poco, poder descansar. No existe un segundo de descanso en ese lugar, no existe un segundo de descanso. Esto es lo que lo lleva a Jesús, no él mismo, que claro que le afectaba y le dolía y le impresionaba lo que iba a sufrir, por supuesto, como hombre verdadero que era, pero esta tristeza mortal que sentía, especialmente por aquellos cercanos a él. Hablamos de un Judas que vivió con él, que comió con él, que lo escuchó, que vio los milagros, vio la resurrección de Lázaro, y sin embargo terminó traicionándolo. Ese Judas que fue muy amado, porque para Jesús todos son amados, para Jesús todos son valiosos. Tú y yo, para Él somos valiosos. Tal vez para nadie más lo seamos, pero para Jesús somos valiosos. Para Él sí somos nosotros valiosos. Esa es la tristeza de ver hacia dónde nosotros nos dirigimos. A un lugar donde no tenemos nosotros ni idea de lo que va a suceder. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús sentía una tristeza mortal. Tan grande es el dolor que sentía, profundísimo dolor que sentía. La justicia divina, por supuesto, que se descargaba sobre su humanidad y sobre su espíritu. Yo me acuerdo en una parroquia donde yo estuve, dentro de esa parroquia, de los límites de todo lo que era la parroquia, empezaron a desaparecer niños, empezaron a robarse niños. Llegaban en una panel, de repente se paraban cerca de donde iba algún niño, abrían la puerta y rapidísimo, a veces lo sacaban de la tienda. El niño estaba en una tienda comprando, llegaban unas personas, lo subían, los cargaban y se lo subían, lo aventaban a la panel, cerraban y se iban. Y como que todos quedaban paralizados, nadie se movía. Sucedió ahí varias veces. Entonces yo empecé a hablar en los domingos a la gente: tengan prudencia, no dejen a los niños ni al baño aquí en la parroquia, en ningún lugar, ténganlos cercanos. Y estaba hablando de eso, y en uno de esos domingos una niña de que hablaríamos tal vez unos 3 años, no recuerdo, y yo no soy bueno para las edades. Entonces esa niña, pues es la mamá que fue con su hija a la Santa Misa, y resulta que de repente mi hija, nada de su hija, por ningún lado se buscó en toda la parroquia, nada de su hija. Y entonces me avisan, salgo yo a ver, y la mamá estaba impresionante, gritaba, agarraba las rejas y movía todo, se caía al suelo, se revolcaba, se golpeaba en el pecho. Fue algo así, wow. Yo lo que me quedé pensando, y esa mujer no es capaz de amar como Dios ama. Lo que le dolerá a él perder un alma, lo que le dolerá, es lo que vimos en el huerto de los olivos. Ese sudar sangre de ver hacia dónde se dirigen nuestros pasos. Nosotros, los que estamos aquí, no estamos hablando de los que nunca vienen, no estamos hablando de los que están afuera, de nosotros, los que estamos aquí, pero seguimos abrazando el pecado de una o de otra manera, pero seguimos haciendo aquello que nos puede mandar al infierno, pero no se nota. Hemos caído tantas veces que parece que no sucede nada, y sí sucede.
La astucia de Satanás hace que nosotros pensemos que no sucede nada para que sigamos nosotros permitiéndonos esos pecados, pero sí sucede. Gracias a Dios que la niña de esta mujer se fue con otra niña, le dijo a una niña mayorcita que ella, le dijo que fueran a la tienda, se la llevó a la tienda. A la otra niña su mamá le grita, vente para acá, y se va corriendo. Pues ella, que le interesó a la otra niña, era también una niña pequeña, y allí en la tienda se quedó la niña esta. Entonces pues salen, y como había sobre ruedas, ahí ya ven que casi en todas las parroquias hay sobre ruedas los días que menos debe haber. Alguien salió y encuentra a la niña, la abraza y se la trae corriendo y se la entrega a su mamá. Bendito Dios, porque fue un sobresalto para todos. Ya cuando su mamá la vio, ya bien, pregúntenle cuándo la volvió a dejarse separarse sin ver dónde estaba. Conoció el dolor de que se la pudieran robar, y muchos no tienen ese miedo de poder perder, y es cuando actúan con ciertas imprudencias, El amor de Jesús por eso nos llama. ¿Y a qué nos llama? Toma tu cruz, dice Jesús. Él tomó la cruz, pero la de nosotros. Él tomó la cruz. Toma tu cruz y sígueme. Como el cirineo, tenemos que cargar la cruz junto con Jesús. ¿Y por qué tenemos que cargar una cruz? ¿Se han puesto a pensar por qué tenemos que cargar nosotros una cruz? Porque los pasos dados hacia el pecado se deben desandar. Y cuando vamos hacia el pecado, todo es dulce, todo es dulce, todo es dulce. Cuando quieres regresar, el infierno se avienta encima. El Señor lo sabe. ¿Pero por qué se lo permite? Porque tú le diste derechos. Hay cosas que tú le tienes que pagar. Hay cosas que tú le tienes que pagar, y el Señor permite que el infierno se cobre. ¿Por qué? Por justicia. Por justicia te dio. Tú le pediste, te dio. Las personas que van a que les hagan unas limpias, estás pidiendo un favor al infierno. Las personas que quieren preguntar cosas sobre el futuro, estás pidiendo un favor al infierno. Todas estas cosas que piden favores al infierno, venganzas, cosas buenas, a veces no tan buenas, pero para ellos pareciera que sí, y el infierno se cobra. Tiene derecho, te dio, tiene derecho a cobrarte. Y entonces el Señor carga la cruz con nosotros. Ven, sígueme, ven conmigo, carguemos la cruz, así como con el cirineo, y nosotros vamos cargando, o Él va cargando la cruz, porque nosotros no soportaríamos el peso de lo que se tiene que pagar un solo pecado. No podríamos nosotros no podríamos soportarlo. No nos hemos dado cuenta, y muchos, repito, como decía al principio, no se han dado cuenta de lo que cuesta un pecado, de dónde te puede llevar, qué lugar te puede llevar el pecado. Los místicos que han visto el infierno lo han visto en niveles, de tal manera que nadie sufre ni un poquito más de lo que merezca, pero Satanás se encarga que no sufra ni un poquito menos de lo que merezca. Y entonces la situación de la persona es un sufrimiento indescriptible, un sufrimiento indescriptible. Primero ofrece placer para después reclamar a la persona para él. El pecado siempre tiene consecuencias. Hay personas que dicen, yo eché una mentira, sobre todo mamás, yo eché una mentira, pero para evitar que mis hijos se pelearan, para evitar que mis hijos se enojaran. El pecado nunca te va a hacer un bien. Y si te hace un bien, te lo va a cobrar con un mal mayor. Porque el enemigo de Dios no regala nada. No regala nada. Por eso lo que tiene el Espíritu Santo para nosotros se llaman dones regalo. El enemigo de Dios tiene dotes. Pagas. Si recibes, debes. Si tú recibes, debes. El pecado siempre tiene consecuencia. Y nosotros vivimos inmersos en un mar de pecado, de pensamientos, de miradas, de intenciones, muchas cosas que nos podrían llevar al infierno. ¿Cómo no iba a temblar Jesús ahí en el huerto de los olivos? ¿Cómo no iba a sudar sangre? Si nos hemos pasado la vida como eternos adolescentes brincando a un lado del abismo,
a lo que les ha pasado a tantos youtubers que querían una foto espectacular y terminaron matándose en el lugar donde querían salir, terminaron matándose. Así estamos nosotros como adolescentes, ya estamos, y estoy hablando de los grandes, los que están igual que yo, ya de la tercera edad, y que seguimos inmersos en algunas cosas que sabemos que son pecado, y si se llama pecado, te lleva al infierno. Si se llama pecado, te lleva al infierno. Y seguimos en este tipo de cosas. No nos estamos alejando del pecado, pareciera que lo estamos aceptando más en nuestra vida. Cuando Jesús recibe la cruz, porque no es fácil, ¿verdad?, abrazar la cruz para salvarnos, para regresar el camino de donde anduvimos, pero cuando vemos aquí, escuchamos que cuando Jesús recibió la cruz, la besó la cruz, y tengamos en cuenta que ya había sido flagelado y coronado de espinas. Jesús no estaba completo, no venía de desayunar y con todas las fuerzas del mundo, ya estaba flagelado, ya estaba con la corona de espinas. Sin embargo, cuando le presentan la cruz, Jesús la abraza y la besa la cruz. La había esperado esa cruz toda su vida. Por fin llegó la cruz donde te podía salvar a ti. La cruz donde iba a pagar tus pecados, porque Él no tenía ninguno. Y besa la cruz. Son cosas difíciles de entender de la cruz. Esto es difícil de entender, pero Jesús entiende que la cruz es el instrumento a través del cual Él puede salvarnos a nosotros. Nosotros también deberíamos de besar el sufrimiento que nos permite desandar los pasos que dimos al pecado. Ya pecamos, ya debemos. Si ya pecamos, ya debemos. Pero ya Jesús murió por nosotros, pero no pagó todo. Lo que sí podemos pagar, lo vamos a tener que pagar. Lo que nosotros no podíamos pagar, Él lo va a pagar, porque nosotros no nos daban las fuerzas. Por eso es que Él toma lo que no podemos, pero lo que sí podemos, sí lo tenemos que pagar. Tiene que haber consecuencias en nosotros en el pecado, porque si Jesús paga todo, pues entonces pequemos todos, al cabo que ya están pagados los pecados. Al final del día pedimos perdón de todo y se acabó el problema, pero no es así. No es así. Hay una parte que nos va a tocar a nosotros pagar, mínima, que se nos hace insoportable, y es mínima, y se nos hace insoportable todo aquello, todo ese sufrimiento. Por eso deberíamos de besar el sufrimiento que nos purifica, deberíamos de aceptarlo, pero es bien difícil para nuestra naturaleza humana. Necesitamos ser embellecidos, lavados por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque después de morir, ¿hacia dónde vamos a ir? A lo que se llaman, en lo que dicen las Sagradas Escrituras, las bodas del Cordero, las bodas del Hijo de Dios. ¿Sí? Nosotros estamos invitados a esas bodas del Cordero. No estamos invitados, somos la novia. Pero ¿cómo vamos a llegar todos manchados? ¿Cómo vamos a presentarnos de esa manera delante de Dios Padre como la novia de su Hijo? Por eso es que su Hijo derrama su sangre inocente para lavarnos y purificarnos, pero no nos va a arrancar lo que nosotros no queremos soltar. Necesitamos tomar conciencia de lo que es pecado y declararle la guerra, abrazar la cruz, porque el enemigo de Dios no va a dejar que un esclavo lo deje fácilmente, no va a dejarlo que se vaya a la hora que le dé su regalada gana. Le va a hacer la guerra a todo esclavo que se le quiera salir de las manos. Pero nosotros vamos con Jesús. Él va cargando la mayor parte, la menor parte, el poquito que nos toca, que nos parece imposible, nosotros lo tenemos que cargar. Pero ese es el bombardeo de las tentaciones intelectuales que hace que veas todo exagerado. Tan exagerado que la persona llega a pensar, no vale la pena vivir. A mí todo me sale mal, yo soy una persona que todo falla, todo tiene mal. Son exageraciones, porque a veces te va mal, pero no es todos los días. A lo mejor 6 días de la semana, pero uno no.
Y nosotros ya todo lo vemos negro, todo lo vemos oscuro. Esas son las tentaciones intelectuales. El Señor sabe que te va a costar, pero no hay otra. Tienes que pasar por allí. ¿Quieres la libertad? Cuando Dios saca de Egipto a Israel, Él rompió las cadenas y Él abrió las rejas que hacían que estuvieran esclavos en Egipto, pero no caminó en el desierto. Ellos caminaron. Nosotros también tenemos que caminar en el desierto. Nosotros también tenemos que desandar el camino al que nosotros fuimos a entregarnos voluntariamente. Algunas personas sí se dan cuenta de esto cuando ya están más inmersos en las cosas de Dios y se dan cuenta de más cosas que muchos otros no se alcanzan todavía a dar cuenta. Nosotros, por ejemplo, acabamos de meditar el Vía Crucis, la pasión dolorosa de Jesús, pero no como espectadores, y no somos los únicos que vimos eso. Esto es más claro cuando vemos la pasión según la película de Mel Gibson. Esa carnicería que hacen de Jesús, que se quedó corto. No quedó Jesús así. No, de Isaías dice, se le pueden contar todos los huesos. Y eso no se ve en la película de Mel Gibson, porque este hombre no perdió ese grado de sangre y no quedó así de flaco, de desnutrido, ¿verdad? De todo lo que es que perdió casi toda la sangre. Apenas podía levantarse y sin embargo se levantó y cargó la cruz. ¿Por qué? Porque eso le pidió el Padre que te ama tanto y porque también Él comparte el amor que Dios Padre te tiene. Por eso se levantó, sostenido por el poder de Dios, sostenido por el amor que nos tenía a nosotros. Entonces hay otro espectador. En la película de Mel Gibson se alcanza a ver al final, cuando Jesús muere y una gota cae desde el cielo. La gota es una lágrima de Dios Padre. Cae y se cimbra toda la creación, porque toda la creación debería de vivir en la felicidad de Dios y está recibiendo el dolor y la tristeza de Dios. Se cimbra toda la tierra. De hecho, los evangelios nos dicen, tembló. Ese momento tembló, se ocultó el sol, pasaron tantas cosas que hablaban de cómo se sentía Dios. Cómo se sentía Dios y permitió que se reflejara en el mundo. Entonces Dios Padre nunca va a quitar la mirada de su Hijo. Dios Padre estuvo viendo todo lo que hacía por ti. Si su Padre Celestial, es muy fuerte si uno se pone a meditar en esto, porque el Padre Celestial, viendo cómo su Hijo se revuelca de dolor, porque en la flagelación se revolcó de dolor, en la cruz se convulsionaba su cuerpo. Nosotros estamos acostumbrados a verlo en una imagen fijo, pero en la realidad el cuerpo de Jesús se convulsionaba, los nervios, los músculos estaban buscando una manera de acomodarse, de no sentir tanto dolor, y se convulsionaba el cuerpo de Jesús en la cruz. Y el Padre Celestial lo soportó, y solamente había una razón. Solamente había una razón. Estas son cosas verdaderamente difíciles. Dios Padre sabía, Él tenía la autoridad total para detener eso en un tronar de dedos. En un tronar de dedos, Él podía detener esa carnicería que estaban haciendo de su Hijo. Pero si el Padre lo detiene, tú no te salvas, ni yo, ni los que tú amas. Nadie se salva. Nadie se salva. Ese es el amor en silencio. Ese es el amor. Nuestro pecado despedazó el corazón del Padre. Despedazó totalmente el corazón del Padre. Totalmente lo despedazó ese corazón de Dios Padre. Él no detuvo esa carnicería solo por ti. Y no nos mueve el corazón. Y no nos hace felices. Ni siquiera nos llena de gratitud. Eso es lo que se llama un corazón de piedra. Ese es el corazón de piedra. Ya no es un corazón que siente, ya es un corazón muerto, endurecido, centrado en sí mismo. Centrado en sí mismo.
¿verdad? Es como el niño, ¿verdad? Que en su inocencia no le importan muchas circunstancias, ¿verdad? Que parece chiste, pero fue una situación que sucedió. Está atendida, pues se muere la abuela y pues están en la casa, la mamá está condolida, compungida, está todavía el movimiento de todos, y el niño le dice a su mamá: tengo hambre. Y le dice, bueno, estaba en agonía la abuela, no estaba muerta todavía, estaba en agonía, y pues todos preocupados, corriendo, llamando doctores, y la abuela y medio en agonía, y el niño con su mamá: tengo hambre, espérate, tu abuelita se está muriendo, y corriendo y viniendo, y al ratito el niño: mamá, tengo hambre, espérate, tu abuelita se está muriendo, y corriendo a la tercera vez: mamá, tengo hambre, pero mamá, espérate, tu abuelita está, pues ni se muere ni comemos. En su inocencia. Así también nosotros, Jesús muriendo en la cruz y nosotros pidiéndole cosas inútiles, cosas que no tienen nada que ver con nuestra salvación ni la salvación de nadie. Queremos un paraíso en la tierra, pero de la mano del pecado, poder disfrutar de Dios y poder disfrutar del mal al mismo tiempo. Pocas oraciones se elevan a Dios Padre agradeciendo lo que hizo en aquella primera Semana Santa. Pocos corazones se elevan con gratitud a Dios Padre. Pocos corazones se elevan. Ahora, entonces, si nos pusiéramos a pensar, ¿qué razones entonces tiene Dios Padre para amarnos tanto? ¿Qué razones tiene para haber permitido eso en su Hijo? ¿Por qué nos ama? ¿Qué vio en nosotros? ¿Por qué nos ama Dios Padre tanto? No hay razones. Bueno, solamente hay una: que Él decidió amarte. No lo mereces, ni yo lo merezco, nadie lo merece. Dios ha querido amarnos, y cuando nosotros fuimos infieles, Él permaneció fiel. Por eso en la iglesia no hay divorcios. En la iglesia no hay divorcios. Esto es lo que Dios hizo por ti. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer por tus hermanos? El otro, tu esposo, tu esposa te fue infiel, tú permaneces fiel y reflejas a Dios. Por eso, no porque la otra persona se lo merezca, porque eso te permite reflejar a Dios. Te pareces a tu padre. Odias, te pareces al otro padre. Al que no es padre, pero es, bueno, padre de la mentira, como le reconoce el Señor el nombre a Satanás, padre de la mentira. Y así Jesús le va a decir a los fariseos: su padre, porque son padres, ellos estaban abrazando la mentira, vivían de la mentira, su padre. Y cuando decía mi padre, el Padre Celestial, y su padre, el enemigo de Dios, el enemigo de Dios. Vean todo lo que ha pasado. Como esta Semana Santa y todo lo que hemos meditado, tú eres el protagonista. Es por ti que Dios Padre no detuvo, es por ti que Jesús entregó esa carnicería sabiendo perfectamente paso a paso lo que le iba a suceder. No fue de que a ver hasta dónde llegan estos. Él sabía perfectamente. Por amor a ti Jesús se entregó, y por amor a ti el Padre soportó. Eso es lo más impresionante. Por amor a ti, para que tú te pudieras salvar, Dios su Padre soportó verlo reducido a un gusano. Así lo dice Isaías. Parecía un gusano, ya no parecía hombre. Porque ya ven que uno de los flagelos que utilizaron, no recuerdo ahorita el nombre, tenía ganchos. Sí se ensartaban en la carne, se le veían huesos a Jesús. Después de la carnicería que hicieron, se le veían huesos. Ya no tenía forma, ya no parecía hombre, parecía un gusano. ¿Cómo aguantó Dios Padre eso? ¿Cómo aguantó Dios Padre eso? Te tiene que amar demasiado, y tú ni lo sientes, y a muchos ni les importa. Qué impresionante es eso. Qué impresionante es pensar en ese amor de Dios Padre, que Dios te ame tanto. Y eso también lo hizo por tus hijos, y cómo los has tratado tú.
¿Cómo los has tratado? Imagínate todo lo que valen para Dios Padre, para haber aguantado ver esa carnicería en su hijo, y tú cómo los tratas. Y eso soportó por tu suegra, y soportó por tus compadres, y soportó todo por todos los que te rodean. ¿Y tú cómo los has tratado? Esto es cuando uno se queda impresionado en cuanto al amor de Dios. Ver sufrir a un hijo culpable le duele a la mamá. A la mamá le duele, aunque su hijo sea culpable, le duele el dolor de su hijo, el sufrimiento de su hijo. Pero el sufrimiento de un inocente la mata. Cuando sufre el inocente, eso la mata a la mamá. Del hijo culpable, de alguna manera ya se esperaba que pudiera suceder, pero del hijo inocente que no lo merecía, la mata. La mata. Pero aquí el inocente en la Semana Santa no somos nosotros, es Jesús. Es Jesús el inocente. Y Él nos puede devolver la inocencia si nosotros lo seguimos. Él puede, porque nos puede hacer suyos su cuerpo místico. Este es el gran misterio del amor de Dios. A Dios también le conmueve mucho el dolor del inocente. Pero resulta que el único inocente es su hijo. Nosotros no somos inocentes. Nosotros, si sufrimos, más mereceríamos por nuestros pecados. Esas cosas que a ti te han hecho sufrir hasta el grado de llorar y desesperarte, no pagan ni un solo pecado. No pagan ni un solo pecado. Así de que imagínate lo que significaría, lo que te libró la cruz de Jesús. Imagínate lo que te libró. Si esto que tú sientes que ya, estos sufrimientos en la tierra que a veces por los que pasamos en etapas y sentimos que son demasiado largo el tiempo, que es demasiado doloroso, no pagaría ni un solo pecado, no se parecería en la forma como tú lo tendrías que vivir en el infierno, ni siquiera poquito, ni siquiera poquito. Por eso tenemos que vivir esa realidad de cuerpo de Cristo. Tenemos que tomar la decisión. Tenemos que pedirle al Señor que nos abra los ojos, que nos haga ver nuestra realidad. ¿A dónde te lleva tu vida? ¿A dónde te llevan tus pecados? ¿A dónde te llevan las razones que tienes para ser como eres y para tratar a las demás personas como las tratas? ¿A dónde te va a llevar eso? Si pudieras ver el lugar del infierno donde tendrías que llegar, ¿cómo cambiaría la persona? ¿Cómo cambiaría la persona? Después de un sufrimiento de estos, no hay nadie que vuelva a ser igual. Nadie que ha visto el infierno volvió a ser el mismo si Dios le permitió regresar a la vida, ya sea porque haya muerto o porque le haya permitido tener esa experiencia en vida. Nadie ha vuelto a ser el mismo. Les da miedo pecar. Les da miedo pecar. ¿Qué les importa lo que los demás hagan y digan? ¿Qué les importa lo que los demás piensen y les ataquen? Es basura lo que pueden hacerle a lo que los demás nos pueden hacer sufrir. Es nada. Nadie nos puede hacer sufrir como se sufre en el purgatorio, ni siquiera como se sufre en la última etapa del purgatorio. Nadie, porque ese sufrimiento aquí en la tierra nos mataría. Así de que nadie nos puede hacer sentir el infierno. Podemos pensar que así se siente porque se sufre mucho, pero nadie puede llegar hasta ese grado. Te mataría. Te mataría. Entonces, como tiene que haber justicia divina, Jesús toma tus pecados y entra al infierno. Sobre Él se viene todo. Por eso es el abandono de su Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa es la experiencia como la pone Mel Gibson en la película, cuando Jesús le dice: Padre, tú todo lo puedes, si es posible, pase de mí este cáliz. Y lo poquito de luz que había en la luna se nubla. Y él entiende, no hubo una voz, pero entiende que su Padre simplemente se volteó por ti, no por falta de amor a él, por ti. Y Jesús cae. Ese es el abandono, ese es el infierno, el abandono de Dios.
Eso es lo que más duele, no el fuego, que sí duele, por supuesto, no los tormentos de los demonios, que sí duelen, por supuesto. Lo que es insoportable en el infierno es la ausencia de Dios y saber que nunca vas a poder estar con Él. Eso es demasiado. Eso es demasiado, 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 más allá de lo que nuestra pobre mente humana pudiera llegar a pensar y a imaginar. Llegar a pensar o imaginar. Por eso es tan importante pedirle al Señor la gracia de entender el lugar a donde nos van a llevar nuestros pecados, para que puedas ver lo grande que es la cruz. Lo grande. Ahorita, después de la oración universal, vamos a tener ese otro momento donde los que entendieron la cruz lo expresaron de esta manera. Se pone la cruz que se usó en el Via Crucis hasta la parte de atrás del templo, y luego se destapa una partecita y se canta: vean el árbol de la cruz donde Cristo murió, el Salvador del mundo, vengan y adoremos. Y todos hacen esa alabanza al Señor, y luego el otro pedacito, y se va viendo. Es que si el Señor nos dejara a todos los que estamos aquí ver el lugar del infierno donde llegaríamos si seguimos viviendo como estamos, ver el lugar que ya nos corresponde por los pecados que ya cometimos, y ver que esa cruz, Jesús en esa cruz, te saca de allí. Imagínense lo que es ver la cruz que te sacó de ese lugar, que impidió que llegaras a ese lugar. ¿Se imaginan ver la cruz? Sería un gozo, una alegría, una gratitud inmensa que no la hay en nosotros. No la hay en nosotros. Esto es bien triste, pero por eso deberíamos de pedirle al Señor: haznos ver a dónde vamos a llegar si seguimos viviendo como estamos viviendo. Haz que nosotros podamos ver, ¿sí? Por eso nuestros sufrimientos de ahorita tenemos que unirlos a los sufrimientos de Jesús en la cruz, porque es el único sufrimiento inocente. El de nosotros no es inocente, por eso no tiene el poder de redimir, a menos que lo unamos a Jesús. Y unido al de Jesús, ese sí tiene poder para redimir. Jesús por eso es trigo molido, Jesús es uva pisada. Todo eso lo vimos en el Via Crucis. Y así es como se va a presentar en la Eucaristía. Cuando nosotros comemos esa carne molida, cuando nosotros bebemos esa sangre preciosa, derramada, pisada, porque la sangre que Jesús fue dejando en el Via Crucis fue sangre derramada y pisada por todos los demás que venían ahí detrás, derramada por amor a los que lo acepten. A los que lo acepten, no la derrama por todos, porque entonces todos estaríamos salvados. Está derramada esta sangre por el que lo acepte. Está pisada esa sangre por aquellos que prefieren el pecado. Es diferente la aceptación de esta sangre y el rechazo de esta sangre. El que no la bebe la rechaza. El que no la bebe la rechaza. Y si la rechaza, no hay nada agradable a Dios en esa persona. Nada. Lo único agradable para Dios en nosotros es que su Hijo esté en nuestro corazón. Es lo único que nos hace agradables a Dios Padre. Su amor es muy grande, pero nos va a dejar en plena libertad, y nuestra libertad nos puede llevar al cielo, nos puede llevar al infierno. Son decisiones que tenemos que ir tomando nosotros a lo largo de nuestra vida. Cuando alguien lo acepta en la cruz, es como si, yo así lo he pensado, ¿no? Me imagino, tengo una imaginación muy fértil, muy próspera. Entonces yo veo la cruz como si fuera una especie de jeringa, ¿verdad? Donde tiene esa penicilina, y entonces aquel que acepta la cruz, es como si se inyectara. De hecho se inyecta a través de la comunión. La cruz, la sangre que se derramó en la cruz, la bebes en la comunión. Ustedes no beben la sangre que quedó en el cuerpo, porque la sangre que redime es la sangre que se derramó. Y la que se derramó, esa sangre es la que se hace presente en la transubstanciación del vino. Tú te tomas
bebes la sangre de Cristo. Cuando el sacerdote introduce la hostia en el cáliz, el cuerpo de Cristo en la sangre, y te lo da, te estás comiendo el cuerpo sacrificado y la sangre derramada. Y si no comulgas, despreciaste la sangre derramada. Por eso no es tuya, por eso no te salva. No es tuya, a menos que la recibas. Debería de darnos mucho miedo estar en pecado y no tener la posibilidad de recibirla. Debería darnos muchísimo miedo eso. Mucho, mucho miedo eso. El que no se convirtió, el que no se convierta por compasión a Jesús, por lo menos después de lo que Dios Padre tuvo que soportar y de lo que Jesús soportó, el que no se convierta por compasión a Jesús y a Dios Padre, no merece la compasión ni de Jesús ni del Padre Celestial. La vida es para que nos demos cuenta de quién es, a quién nosotros le pertenecemos. Hablando esto de Dios Padre que permitió todo esto, que pasara esa carnicería sobre Jesús, sobre su Hijo. Yo me pongo a pensar, o me gustaría preguntarles a ustedes, ¿tú permitirías que tu hijo le donara un riñón a tu enemigo? ¿Tú le permitirías a uno de tus hijos que le donara un riñón a tu enemigo? Porque Dios Padre sí lo permitió. Porque nosotros, mientras sigamos pecando, seguimos comportándonos como enemigos de Dios. No le hace que te confieses. No le hace que te confieses, es bueno, es necesario. Pero mientras sigas pecando, sigues haciendo cosas propias de enemigos de Él. Cosas propias de enemigo. Por eso no es tan fácil como decir, peco al cabo que me voy temprano y me confieso. Eso déjenselo para el que va a empezar una conversión. Eso no es propio de aquel que ya está en camino. No es propio, no puede ser. Y si se tiene que confesar todos los días, bueno, está empezando entonces un camino de conversión. Está empezando un camino de conversión. Cuando ya la persona va madurando y va entendiendo, se va alejando del pecado. Huyendo, mis hijos, huyendo. El que no se convierte deja el pecado con dolor. Ay, tengo que dejar de hacer esto que me gusta. El que se da cuenta porque se ha convertido, suelta lo que sabe que lo va a quemar. Suelta lo que sabe que lo va a quemar. Esto, les digo, es un misterio del amor de Dios muy profundo que no hemos sabido valorar verdaderamente. Pero pues el que cierre las puertas a Jesús en su vida porque tenga sus propios planes, se le van a cerrar las puertas del cielo. Definitivamente, se le van a cerrar las puertas del cielo. Muchos no creen tristemente en el infierno, pero el infierno no necesita que ustedes crean en él. Allí está. Y está esperando a todos. A todos. Satanás quisiera que se condenaran todos. Y si se condenaran todos, él vencería sobre Cristo. Él vencería sobre Dios. No sobre Cristo. Cristo ya lo venció, pero vencería todo lo demás. Pero no va a ser así. Vienen todavía auxilios divinos. Para aquellos que todavía no hemos entrado en esa etapa de conversión fuerte, viene eso que les decía, ver el infierno. Muchos van a conocer su realidad. Eso que le llaman la iluminación de la conciencia, Dios va a permitir que vean el infierno que les corresponde a muchas personas, a muchas. Dicen los místicos que cuando eso suceda, la gente va a estar dispuesta a matar con tal de llegar al sacerdote para confesarse. Así de que, ¿qué es lo ideal? ¿Acostumbrarnos a confesarnos? No, acostumbrarnos a ya no pecar. Pidamos la gracia de poder entender a dónde nos llevan esos pecados nuestros, cuáles cosas nosotros no consideramos pecado y nos pueden llevar al infierno si no cambiamos. Pidamos esa gracia hoy. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.